Hola y bienvenidos a esta presentación sobre la comprensión de la modulación de amplitud. En esta breve presentación hablaremos de los fundamentos de la modulación de amplitud y también explicaremos la profundidad de la modulación AM, que es la medida más común que se realiza en las señales de amplitud modulada. La modulación es el proceso de variación de una portadora transmitida para transmitir información. Hay tres parámetros que podemos cambiar en una onda sinusoidal: su frecuencia, su fase y su amplitud. En la modulación de amplitud, o AM, transmitimos información variando la amplitud de la portadora. La AM se utiliza en diversas aplicaciones. La mayoría de la gente está familiarizada con el uso de la AM en la radiodifusión, pero hay muchas otras aplicaciones de la AM, como la aviónica, las pruebas de EMC, etc. ¿Cómo se crean las señales de AM? La mayoría de las veces, las señales de AM se crean utilizando un mezclador, cuyas entradas son una portadora de RF no modulada y una señal moduladora de baja frecuencia. El resultado es una portadora de RF modulada cuya envolvente en el dominio del tiempo es una copia de la señal moduladora. En el dominio de la frecuencia, la información de una señal AM está contenida en las llamadas bandas laterales, que aparecen tanto por encima como por debajo de la frecuencia de la portadora. Si utilizamos una simple señal de onda sinusoidal de 1000 Hz como fuente de modulación, esta señal moduladora aparece como dos tonos en el espectro, 1000 Hz por encima y 1000 Hz por debajo de la portadora. El ancho total de la señal es el doble de la frecuencia de modulación. El habla humana, por otro lado, contiene un contenido espectral muy amplio y no uniforme, por lo que si utilizamos el habla humana como nuestra fuente de modulación, nuestras bandas laterales superior e inferior también serán más amplias y no uniformes. Y el ancho total de nuestra señal modulada en AM será el doble de ancho de la frecuencia moduladora más alta. Como acabamos de ver, una señal de AM consta de dos partes, una portadora no modulada y dos bandas laterales moduladas. El índice de modulación de AM, normalmente abreviado con M minúscula, describe la relación entre las amplitudes de la portadora y la banda lateral. En otras palabras, M es la amplitud de la banda lateral dividida por la amplitud de la portadora. Podemos medir el índice de modulación AM utilizando dos tipos de instrumentos diferentes. Podemos utilizar un osciloscopio para medir el índice de modulación en el dominio del tiempo, o podemos utilizar un analizador de espectro para medir el índice de modulación en el dominio de la frecuencia. En esta presentación hablaremos de ambos métodos. Tenga en cuenta que también puede escuchar la expresión profundidad de modulación AM, que es el índice de modulación expresado como un porcentaje. Es decir, un índice de modulación AM de 0,85 es lo mismo que una profundidad de modulación AM del 85%. Empezaremos nuestra explicación de la profundidad de la modulación AM observando una señal AM en el dominio del tiempo. La amplitud de la onda portadora, la línea azul, cambia con el tiempo. La línea roja indica lo que se suele llamar la envolvente de la señal. La envolvente tiene valores máximos y mínimos. Designaremos el punto medio entre estos valores máximos y mínimos, A sub C, y llamaremos a la distancia entre el punto medio y los picos A sub M. El índice de modulación M es simplemente A sub M dividido por A sub C. En el dominio del tiempo es muy fácil ver que a veces nos referimos a esto como profundidad de modulación AM. En el caso de M igual a 0,1 o 10% de profundidad de modulación, podemos ver que la envolvente no se aleja mucho de la portadora. A medida que aumenta el índice de modulación o profundidad de modulación, también aumenta la distancia entre los valores máximo y mínimo de la envolvente, o los picos y valles. Cuando llegamos a M igual a 0,9 o 90% de profundidad de modulación, tenemos valles o valles profundos en comparación con los valles superficiales, cuando la profundidad de modulación es solo del 10%. En el caso que te estés preguntando, ¿es posible tener un índice de modulación mayor que 1? Esto se llama sobremodulación. En una señal sobremodulada, la portadora exhibe inversiones de fase de 180 grados, donde la envolvente cruza el punto cero. La sobremodulación es indeseable porque estas inversiones de fase dan lugar a bandas laterales que pueden causar graves interferencias, a veces denominadas salpicaduras en el espectro cercano. Como hemos visto hace un momento,
Una señal modulada en AM en el dominio de la frecuencia consiste en una portadora no modulada y dos bandas laterales moduladas, una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Los valores A sub C y A sub M de nuestra discusión en el dominio del tiempo también se muestran aquí. La profundidad de la modulación M puede calcularse en el dominio de la frecuencia midiendo la diferencia de amplitud entre la portadora y las bandas laterales. Esta diferencia N es normalmente negativa y se expresa en dBc, dB respecto de portadora. A continuación, podemos calcular el índice de modulación mediante una sencilla fórmula. A medida que aumentamos el índice de modulación M, la amplitud de las bandas laterales aumenta. Y N, la diferencia entre la portadora y las bandas laterales, por lo tanto, disminuye. Es importante señalar que la amplitud de la portadora no se ve afectada por la profundidad de modulación. Obsérvese también que la separación de frecuencias o distancia entre la portadora y las bandas laterales tampoco depende de la profundidad de modulación. En el dominio del tiempo podemos calcular el índice de modulación M utilizando un osciloscopio y el llamado método trapezoidal. Esto se hace colocando el osciloscopio en modo XY, siendo X la señal de modulación de baja frecuencia e Y la señal de RF modulada por AM. Esto hace que aparezca un trapezoide en la pantalla del osciloscopio y el índice de modulación se calcula utilizando las longitudes de los dos bordes verticales, A y B, y una simple fórmula. Los osciloscopios generalmente no tienen una funcionalidad de medición automática para la profundidad de modulación AM, y las longitudes de los bordes deben ser determinadas usando marcadores colocados manualmente. Esto puede disminuir la precisión y la fiabilidad de la medición. La forma del trapezoide cambia a medida que cambiamos el índice de modulación. A medida que el índice de modulación aumenta, el borde izquierdo del trapezoide comienza a encogerse, aumentando la relación entre estos dos bordes. Sin embargo, la anchura del trapecio no se ve afectada por la profundidad de modulación. En resumen, la modulación de amplitud se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como la radiodifusión, la aviónica y la EMC. Las señales de AM se generan mezclando una portadora de RF no modulada con una señal moduladora de baja frecuencia. Si observamos una señal AM en el dominio de la frecuencia, vemos que la modulación aparece como bandas laterales espectrales, siendo el ancho total de la señal modulada igual al doble de la frecuencia moduladora más alta. La medición más común que se realiza sobre las señales de AM es la profundidad de modulación de AM, o el índice de modulación, y esto se puede hacer utilizando un analizador de espectro o un osciloscopio. Con esto concluye nuestra presentación, Comprender la modulación de amplitud. Gracias por vernos.